¿Llamas a eso una invasión que he visto? Pollos más enojados, las polvorientas llanuras de Kansas fue el último lugar donde alguien se esperaba que comenzara una guerra interestelar. Pero aquí estábamos justo en medio de, en ninguna parte frente al final de todo. Las vacas se movían perezosamente en la distancia, ajeno a la elegante piel de obsidiana, nave espacial descendiendo de las nubes. Los agricultores hicieron una pausa en su trabajo mirando. La vista desconocida contra el azul. Cielo, esta era su tierra, su sustento. Habían capeado tormentas, sequías y incluso una plaga o dos extraterrestres de la Tierra. Los agricultores habían tenido que lidiar con cosas peores que Jake. Mullins, un granjero de tercera generación, sacó un fajo de tabaco imperturbable mientras el primero de los extraterrestres desembarcó. Eran altos con una piel que brillaba como óleo sobre ojos de agua que brillan con una espeluznante bioluminiscencia. Portaban armas que tarareaba ominosamente la tecnología lejos, más allá de cualquier cosa que la humanidad haya ideado hasta ahora. Sin embargo, Jake mantuvo firmes sus manos callosas, agarrando una horca, una reliquia de «Siguen tiempos más simples», gritó, agitando su herramienta amenazando al extraterrestre. Los soldados hicieron una pausa claramente sin esperar. Este tipo de recepción, su líder, ligeramente más alto y más elaborado, esté vestida adelante un dispositivo traductor, crepitando a la vida en su cuello humano. «Renunciar a tu resistencia es inútil, Jake», resopló poco impresionado amigo. «He estado luchando contra los coyotes desde que tenía 10 años. Creo que me asustas del comandante alienígena». Ojos entrecerrados claramente sin entender la profundidad de la terquedad humana, él levantó una mano indicando a sus tropas que apuntaron sus armas, pero antes de que podría disparar un silbido agudo. En el aire, el hijo de Jake, Ethan, estaba parado en el porche de su granja acunando un rifle de alto poder, apuntó y disparó. Un disparo de advertencia que rebotó en el suelo cerca de los pies del extraterrestre. «El siguiente pasa por tu cabeza, compañero», Ethan gritó. «Será mejor que abandones nuestra tierra». La tensión se espesó y el enfrentamiento entre valor agrario antiguo y extraterrestre avanzado. Tecnología fue David y Goliat con un giro de ironía cósmica a los extraterrestres. Dudó claramente calculando su próximo. Mover en la distancia un motor de tractor. Rugieron a la vida los hermanos Johnson II. Figuras descomunales con bíceps del tamaño de troncos de árboles enrollados en un modificado. Combinar cuchillas relucientes, amenazadoramente. «Esta es nuestra casa». Una de las... Los hermanos gritaron con voz retumbante. «¡No lo somos!». Yendo a ninguna parte el comandante alienígena, darse cuenta de que brute force podría no ser el enfoque óptimo, ladró órdenes en sus lenguaje gutural. Los soldados se retiraron. Algunos pasos todavía están listos para atacar, pero, desconfiado de la inesperada resistencia, Jake y sus aliados los vieron irse, manteniendo su postura defensiva. Extraterrestres, reagrupados cerca de su nave, aparentemente reconsiderando su estrategia. Jake sabía que esto estaba lejos de terminar y se volvió hacia Ethan y los hermanos Johnson. Son sombríos, sonrisa jugando en sus labios. «Parece que nosotros conseguimos que la palabra de guerra se difundiera rápidamente. A través de las comunidades agrícolas, los invasores no solo tenían como objetivo Kansas, se informaron desembarcos similares en el Medio Oeste. Era como si tuvieran un interés particular en el pan de la tierra. Cesta en cuestión de horas una red suelta de agricultores, cazadores y ciudadanos comunes. Comenzó a formar una comunicación de resistencia, líneas repletas de planes hechos apresuradamente y estrategias al caer la noche de Mullins. La granja se convirtió en una sede improvisada. Se extendieron mapas aproximados por todo la mesa de la cocina y la habitación se llenó, con el suave zumbido de los walkie-talkies y conversaciones murmuradas. Hombres en Dusty, monos y gorras de camionero discuten tácticas que combinan su intimidad, conocimiento de la tierra con una feroz determinación de proteger sus hogares. «Hay que darles donde les duele», dijo Earl, un viejo ganadero cuyo rostro curtido contado cuentos de décadas pasados bajo el sol sacan las líneas de suministro interrumpen su operaciones. «¿Cómo sabemos siquiera qué son?». «Necesito que Ethan pregunte», limpiando su rifle. «Metódicamente no son exactamente como nosotros». «Tal vez no, pero están aquí por una razón». Jake intervino. «Tienen que tener algún tipo de base o centro de comando que descubrimos que encontramos una manera de lastimarlos». Mientras tanto, los extraterrestres no estaban inactivos. Son un error de cálculo inicial sobre la determinación humana. Fue un error que no hicieron. Tienen la intención de repetir mientras configuran su... Los drones de los campamentos comenzaron a explorar el
Área recopilar datos y evaluarla. Alcance de la resistencia humana en el interior. La nave principal, el comandante alienígena conocido. Mientras Sword estaba ante un holograma, visualización de la región, analizó el datos que observan los patrones de humanos. Actividad y la intensidad inesperada de su resistencia a estos humanos son más ingenioso de lo previsto, Sword notó. Su voz es un zumbido bajo y resonante que debemos adaptarse, desplegar la segunda ola y aumentar las patrullas en la granja. Resistencia preparada para lo inevitable. Se construyeron barricadas improvisadas de contraataque. Se erigieron trampas y se colocaron trampas en lugares estratégicos, lugares donde los agricultores conocían su tierra. Usando íntimamente cada zanja de Hill y Grove para su ventaja, no vamos abajo sin luchar, Jake dijo mirando ante el variopinto grupo de defensores reunidos a su alrededor. Esta es nuestra tierra, nuestro hogar nosotros. Luchamos por ello antes y lucharemos por ello. De nuevo, la primera escaramuza llegó al amanecer. Patrullas alienígenas elegantes y silenciosas movidas a través de los campos su tecnología, permitiéndoles mezclarse casi perfectamente con el medio ambiente, sino con los agricultores. Estaban listos. Los hermanos Johnson lideraron la cargar su cosechadora equipada con una variedad de armas improvisadas que disparó a través de los campos una visión aterradora que envió la primera ola de alienígenas. Los disparos revueltos estallaron en el agudo, crujidos de rifles mezclándose con lo extraño, sonidos disonantes de armas de energía alienígena. La batalla fue caótica, un brutal choque de dos mundos muy diferentes con los que Jake luchó. Junto a su hijo, los dos, pareja formidable, su familiaridad con la Tierra les dio una ventaja y los extraterrestres se encontraron luchando por ganar terreno. Las tácticas de los agricultores fueron poco convencionales pero efectivos. Usaron el terreno a su favor atrayendo los alienígenas en trampas y emboscadas. Explosiones iluminaron la madrugada. El cielo y el aire estaban densos con el acre olor a maquinaria quemada y a quemado tierra. El sol apenas había salido arrojando largas sombras en el campo de batalla como la resistencia reagrupó la camisa de Jake. Estaba manchado de sudor y suciedad, pero sus ojos eran feroces con determinación. La primera oleada de extraterrestres había sido repelida, pero sabían que esto era solo Al principio los extraterrestres regresarían y volverían más fuertes. Ethan reparó a algunos de los hombres que había recibido golpes usando suministros de un viejo botiquín de primeros auxilios. Earl cojeaba sobre su pierna vendada, pero su espíritu intactos volverán. Earl dijo declaración más que una pregunta. Jake asintió y estaremos listos. Necesitamos encontrar su base, cortar la cabeza del serpiente. Justo en ese momento un explorador irrumpió en el habitación sin aliento y Jake con los ojos muy abiertos. Necesitas ver este. Jake siguió al scout hasta una colina que dominaba los campos. A lo lejos más barcos estaban aterrizando descargando maquinaria pesada y tropas adicionales. El alienígena. El campamento estaba creciendo rápidamente en una oscuridad mancha contra el horizonte que vamos a... Necesito más potencia de fuego, Jake, murmuró Ethan. Se unió a él, binoculares en mano. Papá, mira. Ante esto le entregó los binoculares a Jake, apuntando hacia un lugar específico. Jake se concentró y vio lo que parecía ser un centro de mando fuertemente custodiado y lleno de actividad. Ese es nuestro objetivo. Jake dijo que lo saquemos y lo interrumpamos. Toda su operación. Ethan asintió. Necesitaremos un plan y necesitaremos todos a bordo para Nightfall D. La resistencia se había reunido nuevamente esta vez. En un granero iluminado por faroles. El aire era grueso con los mapas de anticipación se extendieron y modelos crudos de la base alienígena fueron construidos usando cualquier material. Estaban a mano. Hemos identificado el centro de comando. Jake comenzó a señalar. El modelo está fuertemente custodiado, pero sí, podemos entrar allí y sacarlo. Podemos. Toda su operación, la habitación, lleno de murmullos. Earl habló en voz alta, voz grave cortando el ruido. ¿Cómo nos acercamos sin que nos vean? Nosotros, Jake, miramos a Ethan, quien dio un paso. Adelante, utilizamos los túneles de riego. Corren debajo de los campos y suben. Justo cerca del centro de comando es un ajuste apretado, pero nos acercará. Sin ser detectado, el plan fue arriesgado, pero no había alternativa. No podría resistir para siempre contra él. Tecnología alienígena que necesitaban para atacar. En el corazón de los invasores como Dawn, se acercó a la resistencia, se trasladó a posiciona a Jake, Ethan y un grupo selecto de los mejores luchadores se arrastraron por estrechos túneles de riego. Las linternas apenas atraviesan
oscuridad. El suelo estaba húmedo y frío, pero presionaron sobre los sonidos de la A en el campamento cada vez más fuerte a medida que se acercaban. Finalmente llegaron a su destino. Al final del túnel, Jake, con cautela, levantó la escotilla y miró hacia afuera. Estaban justo donde necesitaban estar, a solo metros. Desde el centro de mando, soldados alienígenas patrullaron la zona con sus armas en el... «Listo, necesitamos una distracción, Jake», susurró. Ethan asintió y se arrastró hacia atrás, unos metros hacia donde el resto de sus... El grupo esperó y le hizo una señal a Mike, ex experto en explosivos del ejército que preparó una serie de bombas improvisadas. Mike puso los cronómetros y colocó las bombas en posiciones estratégicas. Momentos después, la primera explosión sacudió el suelo alienígena. Los soldados dispersaron a sus disciplinados formación, rompiéndose en el caos. Jake y su equipo aprovechó la distracción saliendo del túnel y haciendo un belín para el comando centro. Se movieron rápidamente, sacando guardias alienígenas con una combinación de armas silenciadas con una eficiencia brutal. Las puertas del centro de mando se alzaron, adelante custodiado por dos imponentes alienígenas. Jake le hizo una señal a Ethan, quien apuntó y disparó 2 tiros precisos a los guardias. Cayó y el camino estaba despejado por dentro. El centro de mando era un hervidero de actividad. Oficiales extraterrestres ladraron órdenes, su extraño lenguaje llenando el aire. Jake vio la consola de control principal, rodeado de pantallas que muestran varios. «Los datos me cubren», Jake ordenó a Ethan, y el otro se dispersan creando una defensiva perímetro mientras Jake se acercaba a la consola. Él no entendió al extraterrestre tecnología, pero conoció la destrucción cuando lo vio y sacó un pequeño dispositivo que le dio un miembro experto en tecnología de la resistencia y la fijé al consola. 30 segundos. Jake murmuró configuración. El cronómetro. Salgamos de aquí. El equipo se movieron rápidamente, volviendo sobre sus pasos hacia atrás. Al túnel se encontraban soldados alienígenas, cerrando la realización del... El sabotaje se extiende entre sus filas. Los disparos resonaron durante la noche, y uno de sus hombres cayó atropellado por un perro callejero. «Disparo, sigue moviéndote», Jake gritó, arrastrando el hombre herido en el túnel, que se arrastró de regreso a través de la oscuridad. El cronómetro en el dispositivo marcando hacia abajo a medida que emergió de nuevo al campo abierto. Una gran explosión iluminó el cielo nocturno. El centro de comando alienígena estalló en 1960, escombros de llamas lloviendo mientras la estructura se derrumbó, y los aplausos subieron desde los combatientes de la resistencia que se habían quedado detrás para cubrirnos. «Lo hicimos, Ethan», dijo un mi de alivio y cansancio en 1960. Su voz. Jake asintió mirando al quemando restos. «Los lastimamos, pero esto no ha terminado. Volverán y volverán». Estar más enojado que nunca con los hombres que lo rodean. Asintió, entendiendo la gravedad del situación. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar cuando se reagruparon y atendió a sus heridos. La resolución en sus ojos endurecidos. Este era su tierra y lucharían hasta el último aliento para protegerlo. Jake miró su hijo, orgullo y preocupación mezclándose en su expresión, para la que debemos estar preparados. Lo que venga después, esto es solo él. Al principio, Ethan asintió con determinación. Su mirada. «Estaremos listos, papá, estaremos listos». Jake y su hijo Ethan no tenían mucho tiempo para celebrar su victoria. Destrucción del centro de mando alienígena. Fue un golpe significativo, pero también fue un bengala de señal al resto del extraterrestre. Fuerzas que sabían que vendrían represalias, rápida y brutalmente, mientras la resistencia, reagrupados en Mullins Farm, preparados para el inevitable contraataque. El improvisado cuartel general estaba lleno de actividad. Los hombres fortalecieron sus defensas, comprobaron sus armas y compartieron apresuradamente estrategias. La camaradería era palpable, una hermandad forjada en los fuegos de la guerra. Jake estaba en el centro de todo, tranquilo y concentrados. «Los hemos lastimado mucho», dijo, dirigiéndose a los combatientes reunidos, «pero aún no han terminado. Vendrán hacia nosotros. Es difícil. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa». Ethan estaba a su lado, escaneando el horizonte. «Papá, ¿y si usamos los campos para nuestra ventaja nuevamente? Conocemos esta tierra mejor que ellos. Hagamos que funcione para nosotros». Jake asintió mientras se formaba un plan en su... «Tenga en cuenta que los dibujaremos usando los campos y graneros como puntos de estrangulamiento. Colocan trampas y emboscadas. No sabrán que los golpeó». Los hombres se pusieron a trabajar, transformando el tierra de cultivo tranquila convertida en campo de batalla.
Equiparon viejos TR-RORs con explosivos. Cavó pozos y estableció nidos de francotiradores ocultos, cada árbol, cada valla, cada pieza de... La maquinaria se convirtió en un arma potencial en su lucha por la supervivencia mientras caía la noche. Un silencio incómodo se apoderó de la granja. Los hombres esperaron, los nervios enseñaron a escuchar. A las primeras señales del enemigo. No pasó mucho tiempo antes de que lo escucharan en voz baja. Zumbido de motores alienígenas, el misterioso resplandor de sus armas cortando a través del oscuridad. La primera ola llegó rápidamente. Enjambre de drones explorando el área de Jake. Hombres despedidos derribando a tantos como pudieron. Podía, pero la verdadera amenaza seguía siendo, ven detrás de los drones el extraterrestre. Los soldados avanzaron en sus movimientos. Jake, preciso y coordinado, observó. Desde su vantage point haciendo señales a su... Los hombres lo esperan cuando los extraterrestres estaban en lo profundo de los campos que él dio. Las explosiones de señales estallaron cuando el tractores trampa explosiva detonaron enviando metralla y fuego contra las filas alienígenas. Los campos se convirtieron en un caos caótico. Llamas y disparos, los extraterrestres tomados por sorpresa luchó por reagruparse desde el granero Earl y los hermanos Johnson. Abrieron fuego con sus rifles recogiendo extraterrestres con precisión mortal. Ethan dirigió una maniobra de flanqueo. Su grupo se mueve a través de los túneles de riego para llegar. Los alienígenas detrás de la noche eran lleno de los sonidos de la batalla, el aire, espesa de humo y olor a maquinaria en llamas. Jake se movió a través del caos como un fantasma dirigiendo a sus hombres, eliminando enemigos con deficiencia de frío, a pesar del ataque que los alienígenas mantuvieron, llegando sus números aparentemente interminables. Fue una lucha brutal e implacable cada una. Lado que no da cuartel como la batalla. Enfureció a Jake. Sabía que no podían aguantar. Fuera para siempre necesitaban una final decisiva. Movimiento. Llamó a Ethan y le gritó que fuera. Escuchado sobre la guarida del combate, debemos eliminar a su líder si podemos interrumpir. Su estructura de mando podemos romperla. Su voluntad de luchar, Ethan asintió. Determinación en sus ojos. Voy a liderar un equipo. Lo encontraremos. Jake aprieta su hombro de hijo. Tenga cuidado. Estamos contando. Sobre ti, Ethan reunió un pequeño grupo de los mejores luchadores y se escaparon. El caos se dirige hacia el corazón de la fuerza alienígena. Se mueven rápidamente y sacando patrullas silenciosamente y evitando detección. Finalmente llegaron al comando alienígena. Colocar una estructura fuertemente vigilada que, pulsado con energía, Ethan señaló su hombres, primero eliminamos a los guardias y luego nos vamos. Para su líder rápido y limpio, el equipo se colocó en posición y con precisión coordinada lanzaron su ataque. Los guardias cayeron rápidamente y Ethan y sus hombres violaron la orden. Publicar dentro encontraron al extraterrestre. Comandante Sorth rodeado por su élite. Los soldados Ethan apuntaron su rifle. Disparar un tiro que derribó a uno de los guardias. Sorth gritó: «Tu invasión». Termina aquí. Sorth volvió sus ojos brillantes. Lleno de furia fría, ¿te atreves a desafiar? Yo, humano. Ethan no dudó y disparó. Otra vez, pero Sorth se movía con una velocidad inhumana. Esquivando la bala, la habitación estalló. Un feroz tiroteo, las paredes haciendo eco. Con los sonidos de la batalla, los hombres de Ethan luchó valientemente. Pero los guardias de Zoro estaban formidable en el caos que Ethan vio su posibilidad de que se lanzara contra Sorth y lo atacara. Al suelo, los dos agarrados a lucha desesperada de fuerza y voluntad. Los ojos de Zoro brillaron con energía malévola. Y Ethan pudo sentir el poder del alienígena, aún fuerza más allá de la comprensión humana, pero